acá de nuevo, digo de nuevo, pues como estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Porque creo que a la mayoría de ustedes, pues, no nos conocíamos y esta es la primera oportunidad que nos vemos. Y pues, bienvenidas y bienvenidos a este segundo ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy vamos a empezar el curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica. No te he agregado a vos como coanfitrión. Aún no. Listo. Entonces les decía, hoy a iniciar el curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica. Así que sean todas y todos bienvenidos a este curso, a este salón. Mi nombre es Luis Mijangos, para quienes no me conocen, y en esta oportunidad pues vamos a tener acá al compañero Rodolfo Fuentes, que nos va a apoyar en el curso, ¿verdad? Rodolfo ya estuvo conmigo el semestre pasado en el curso de Fundamentos Teóricos, de manera que pues ya tiene algún conocimiento de cómo llevamos el curso, ¿verdad? Y digamos de cómo apoyarles a ustedes, ¿verdad? Bueno, le voy a dar la palabra a Rodolfo para que platique. El licenciado Luis Mijangos. Mi nombre es Rodolfo Fuentes y estaré apoyándolo en la auxiliatura aquí en el curso. Pues estoy para servirles, para apoyarles en cualquier duda o consulta que tengan durante todo el semestre. Para mí es un agrado estar nuevamente con el licenciado. Como bien le decía, ya conozco un poco la metodología de cómo trabajan, por lo cual estaré siempre al tanto para poderlos apoyar. Y desde ya deseándoles éxitos en este semestre, echarle muchas ganas y que salgan de la mejor manera. Y solamente el licenciado. Gracias, Rodolfo. Y solo denme un segundo, voy a crear un grupo de WhatsApp. Ya te añadí como administrador del grupo de WhatsApp. Listo, gracias, licenciado. Ya estás en los dos salones vos. Ya borraste a los compañeros del 207. Y ya. Gracias vos. De acuerdo. Bueno, miren ustedes, para empezar, quiero comentarles que vamos a utilizar dos canales de comunicación, ¿verdad? El Classroom vamos a utilizarlo para
digamos, compartirles a ustedes, digamos, las presentaciones que vamos a utilizar acá en el curso, algunas otras tareas, ¿verdad? Las guías de estudio, aunque las guías de estudio ustedes las pueden descargar del blog del área común. Rodolfo les va a compartir el enlace para que ustedes puedan descargar ahí de manera inmediata, si ustedes gustan, el programa del curso, las guías de estudio y el libro que vamos a utilizar acá, ¿verdad? Así que, entonces vamos a utilizar Classroom. En este momento les voy a compartir una pestaña para que vean ustedes el código, ¿verdad? Este es el código que que van a utilizar ustedes para conectarse agregarse al salón virtual, ¿verdad? Aquí está el código, también se lo compartí en el chat. Y ahí está el enlace también para que ustedes se agreguen al grupo de WhatsApp. Ya copiaron el código, ¿verdad? Ya, Lick, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a dar inicio al curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica. Para el efecto, les voy a compartir el programa, ¿verdad? Vamos a hacer una descripción del curso. Bien, entonces, como pueden ustedes observar, acá dice programa general del curso año 2023, ¿verdad? Ustedes están, digamos, en el segundo ciclo del área común. El área común son los 2 primeros años de la carrera en los que la facultad les proporciona, o debe proporcionarles un mínimo de conocimientos social-humanísticos que son útiles para los estudiantes y futuros profesionales de las ciencias económicas. El curso se llama Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica y su código es el 2411. Tiene como requisito el curso Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas del primer semestre, ¿verdad? O primer ciclo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que para que ustedes puedan aprobar su curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica, pues tienen que estudiar, tienen que haber aprobado, mejor dicho, el curso de fundamentos teóricos de las ciencias económicas. Si alguien no lo ha aprobado, entonces ahorita en julio
es la primera oportunidad de recuperación, ¿verdad? Entonces ustedes tranquilamente pueden estudiar su curso de elementos de lógica. El curso, ustedes se acaban de asignar al salón nada más, ¿verdad? Pero el curso ustedes se lo asignan cuando se examinan. Es decir, al hacer el primer examen parcial, entonces ustedes se asignan el curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica. Eso sucede con todos los cursos. Entonces, si por alguna razón ustedes no pudieran aprobar su curso de fundamentos teóricos en esta primera oportunidad, entonces ustedes pueden continuar estudiando el curso de lógica y esperar la segunda recuperación. En esa segunda recuperación, ustedes tienen que evaluarse y ahí sí, aprobar sí o sí el curso de fundamentos teóricos de las ciencias económicas, ¿verdad? Eso les permitirá a ustedes continuar estudiando el curso de lógica y, por supuesto, aprobarlo, ¿sí? En dado caso no aprobaran el curso de fundamentos teóricos, entonces lamentablemente pues tendrían que dejar es decir, dejar de recibir el curso de lógica, salvo que ustedes quieran, digamos, aprovechar su tiempo y estudiar, ¿verdad? Pero, digamos, no podrían ganar el curso de lógica, ¿sí? O sea, ustedes lo pueden seguir recibiendo, pero no lo pueden aprobar porque, digamos, primero tienen que aprobar el curso del primer semestre, que es Fundamentos Teóricos, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la descripción del curso. El curso de lógica es fundamental en la formación de los estudiantes de ciencias económicas para comprender la importancia del ordenamiento lógico de los procesos del pensamiento. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, fíjense ustedes que el curso de lógica, digamos que nos enseña a pensar, ¿sí? Entonces algunos dirán, bueno, pero ¿cómo que nos enseña a pensar? Ni que nosotros no pensáramos. Claro, por supuesto que pensamos porque el pensamiento es producto de la actividad psíquica que se desarrolla gracias precisamente a que nosotros tenemos una masa, ¿verdad? Una masa muscular aquí adentro de nuestro cráneo que se llama cerebro y que es precisamente el que digamos, desarrolla esa actividad psíquica, ¿verdad? No les puedo dar más detalles porque lamentablemente pues no es mi campo, ¿verdad? Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni ninguna de las ciencias naturales, pero obviamente pues el cerebro nos permite generar esa actividad psíquica y producto de la actividad psíquica es el pensamiento, ¿verdad? En el curso de lógica vamos a estudiar y vamos a aprender que el pensamiento es el reflejo de la realidad objetiva, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, el curso de lógica es fundamental en la formación de los estudiantes porque permite comprender, o sea, le permite a los estudiantes, ¿verdad? Comprender la importancia del ordenamiento lógico del pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, digamos, nosotros sabemos perfectamente que, por ejemplo, si no tenemos, si está lloviendo a cántaros, ¿verdad? Hay una tormenta enorme y no tenemos paraguas, no tenemos capa, no tenemos botas, no tenemos ropa adecuada para ir, digamos, bajo la lluvia, ¿verdad? Pues no vamos a salir a mojarnos, ¿verdad? Es más, de hecho, fíjense ustedes que es peligroso también andar bajo la lluvia porque, digamos, por las tormentas eléctricas. Cabalmente hoy estaba viendo un video
de una tormenta eléctrica sobre el volcán de Agua, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Podría decir fascinante, ¿verdad? Porque es un fenómeno natural y que, bueno, lo sorprende a uno y se queda uno así con la boca abierta, ¿verdad? Ver, digamos, una belleza natural, ¿verdad? Que también podría ser catastrófica, ¿verdad? Que podría ocasionar una catástrofe, ¿verdad? Ya se ha dado el caso, por ejemplo, de que bajo la lluvia cae un rayo y mata gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos perfectamente que corremos esos riesgos, ¿verdad? No vamos a salir a exponernos a digamos, innecesariamente a un riesgo, ¿verdad? De esa magnitud. Entonces, eso lo podemos comprender o podría ser, digamos, que nosotros digamos, no, porque me voy a mojar, etcétera, producto del sentido común. Pero en este curso de lógica formal, nosotros vamos a ver cómo funciona el pensamiento, ¿verdad? Cómo las formas del pensamiento se interrelacionan y esa interrelación pues da como resultado el pensamiento lógico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar acá. Tampoco, digamos, con esto quiero asustarles, ¿verdad? Para que, a la gran, eso va a estar difícil, eso no lo voy a entender. No, definitivamente que no es esa la intención. Y yo espero que ustedes pues no se pongan esa barrera, ¿sí? Recuerden ustedes que las barreras son mentales, ¿verdad? Entonces ustedes desde ahorita tienen que iniciar a estudiar así con ganas, ¿verdad? Con ganas, con el propósito de aprobar su curso. Y no solo este, sino que los otros tres, ¿verdad? Entonces, para ese efecto, el curso está integrado por 3 unidades. La primera unidad es el objeto de estudio de la lógica, ¿verdad? Y en esta primera unidad, digamos, se introduce al estudiante en el campo de la aplicación de la lógica, ¿verdad? Aquí, en esta unidad vamos a ver también que la lógica, que la ciencia de la lógica tiene 2 ramas, ¿verdad? Y esas son las 2 ramas de la lógica, ¿verdad? De la ciencia de la lógica, que están señaladas en la segunda y tercera unidades, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, significa que la ciencia de la lógica se divide en lógica formal y lógica dialéctica, ¿verdad? Esas son las 2 ramificaciones de la ciencia de la lógica. Entonces, vamos a ver también los rasgos del pensamiento y cuáles son las formas del pensamiento, ¿verdad? Aquí cabalmente en la segunda unidad, ¿verdad? Cuando empezamos a ver la lógica formal, porque aquí en la primera unidad solo vamos a hacer una descripción muy general. En la segunda unidad vamos a profundizar un tanto en el estudio de la lógica formal, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste el pensamiento, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la estructura del pensamiento, ¿sí? Porque el pensamiento, como yo les decía hace un momento, pues el pensamiento es un reflejo de la realidad objetiva, ¿sí? Pero digamos, esa realidad objetiva, ¿verdad? Se refleja en nuestro pensamiento gracias precisamente a la existencia dentro de nuestro pensamiento de una estructura, ¿sí? Y entonces, esa estructura del pensamiento la tenemos acá precisamente. Miren ustedes, acá está. Esta es la estructura del pensamiento, ¿sí? O sea, los conceptos, los juicios y los razonamientos, ¿verdad? Eso es lo que veremos en la segunda unidad. Y en la tercera vamos a ver la otra rama de la lógica, que es la lógica dialéctica, ¿verdad?
Entonces en esta tercera unidad vamos a ver la importancia de la realidad objetiva y de la práctica social en el proceso de la veracidad del pensamiento, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque recuerdan ustedes que en el curso de fundamentos teóricos vimos que la realidad objetiva cumple dos funciones, ¿verdad? La primera es que es la fuente inmediata del conocimiento, ¿sí? La realidad objetiva. Y la segunda función es que sirve como criterio de verdad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que en la realidad objetiva se comprueba, se verifica la veracidad de los pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, fíjense compañeras y compañeros, que vamos a terminar la clase aquí porque todavía todavía estamos en la mañana y no sé qué estoy haciendo yo aquí porque estamos en la mañana, son las 10 de la mañana y nuestra clase es hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Y entonces ustedes van a decir, bueno, pues este señor está loco porque ahorita no son las 10 de la mañana, ¿verdad? Ahorita son las 7 de la noche con 27 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en la realidad objetiva ustedes están comprobando la veracidad del pensamiento que acabo yo de expresar, ¿verdad? Y ustedes van a decir, no, no es cierto, ¿verdad? Ahorita es de noche, ¿sí? Entonces ahí en ese momento la realidad objetiva está sirviendo como criterio de verdad, ¿sí? Está sirviendo como, digamos, como medio para verificar o para comprobar la veracidad del pensamiento, ¿sí? Y entonces eso es en todo momento, ¿sí? Eso es en todo momento. Entonces, por eso dice ahí, permite, bueno, pero estamos hablando ahí de la práctica social, no solamente de la realidad objetiva. Y vamos a ver, quiero que preguntarles, ¿qué es la realidad objetiva y qué es la práctica social? ¿Cuál es la relación que existe entre ambas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante Héctor. Hasta donde yo logro interpretar es lo que, por ejemplo, la realidad objetiva y la práctica social es lo que indica. Vamos a ver, yo interpretaría como uno lo que imagina ser en la sociedad y lo que en realidad está haciendo. La diferencia entre las dos. No exactamente, fíjate. Gracias, Roger, Héctor. No exactamente, ¿verdad? Vamos a ver por pasos, ¿verdad? Por partes. ¿Qué es la realidad objetiva? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es la realidad objetiva? ¿Es cuando observamos, licenciado? Cuando observamos. Lo que sucede. Ya.
Pero, por ejemplo, Es todo aquello ujú, lo que tiene como existencia física. es todo aquello que tiene existencia física. Eso es correcto, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que tiene existencia física? Lo material. Lo material, es correcto, Jonathan, ¿verdad? Y veamos qué es lo material. Todas aquellas cosas que podemos palpar. Todas aquellas cosas que podemos palpar. Es correcta la respuesta. ¿Y qué cosas podemos palpar? Como por ejemplo una mesa, un vaso. Una mesa, un vaso. Ujú. Eso es materia, ¿verdad? Eso es algo material. Eso es parte de la realidad objetiva, ¿sí? Ahora, la realidad objetiva tiene, digamos, dos manifestaciones, ¿sí? La realidad objetiva tiene dos manifestaciones. ¿Qué más hay, qué más encontramos en la realidad objetiva? ¿Sí? Ya Cristian nos dice, bueno, pues un vaso, ¿verdad? No sé qué otra cosa dijo Cristian, ¿verdad? Eh, eh, puede ser cualquier cosa, la pared, ¿verdad? El escritorio, pero Entre eso entra nosotros. claro, por supuesto, nosotros somos materia, ¿sí? Nosotros somos materia, Esa, ¿sí? ¿Qué mandan? Adelante, la Edna. naturaleza, la Es naturaleza, no sé si correcta me la escucha. respuesta. Sí, sí, sí. Sí, Edna, muchas gracias. La naturaleza es parte de la realidad objetiva. ¿Cuál es la otra manifestación de la realidad objetiva? ¿O cuál es la otra parte, mejor dicho, de la realidad objetiva? Ya me dijo Edna que la naturaleza. ¿Cuál sería la otra parte? No oigo. ¿Cuál sería la otra parte de la realidad objetiva? Ya me dijeron que la naturaleza. La vida humana. Ajá. ¿Y cómo se le llama a la vida humana como parte de la naturaleza? Será que por ejemplo, la vida humana se refiere únicamente a la vida de una persona? A la sociedad. La sociedad, es correcto. Gracias, Claudia. Entonces la realidad tiene, digamos, dos partes, la naturaleza y la sociedad, ¿sí? La naturaleza y la sociedad. Esas dos partes, digamos, se llaman, o sea, conforman la realidad objetiva, y la realidad objetiva es el mundo material, ¿sí? Es el mundo material. O sea, se los digo porque ahorita pues vamos a ver ahí en el otro párrafo lo relacionado con el, esa, esas dos cuestiones, ¿verdad? Eh, entonces, la realidad objetiva, ¿verdad? Y dice práctica social porque la práctica social, bueno, vamos a ver, ¿qué es la práctica social? ¿Qué? Si ya me dijeron
la realidad objetiva. Ya me dijeron que la realidad objetiva es naturaleza y sociedad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la práctica social? Es la interacción que tienen los miembros de la sociedad misma entre ellos mismos para desarrollar algún objetivo en común. Como por ejemplo, ¿qué objetivo en común vos? El desarrollo, una mejor calidad de vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que digamos, a qué se debe que el ser humano se haya desarrollado desde aquella comunidad primitiva? ¿Cuál es el factor fundamental que permitió y que digamos, promovió el desarrollo de las especies? Y en este caso, digamos, de los homínidos. El lenguaje. Pero hay algo más importante. El lenguaje fue una consecuencia de ese factor determinante, de ese factor que tuvo un papel fundamental. Tuvo un papel fundamental en la transformación del mono en hombre. Me recuerdo que era la cefalización y el desarrollo de la mano para el trabajo. Bueno, vos mencionaste ahí el factor, pues, es el trabajo, ¿verdad? Lo que pasa que la cefalización y el desarrollo de la mano se dan precisamente como consecuencia del trabajo, ¿verdad? De la actividad práctica que esos seres primitivos desarrollaron, ¿verdad? Y que les permitió, que les permitió, valga la redundancia, desarrollarse, ¿verdad? Primero, recuerdan ustedes que platicamos en ese curso de fundamentos, primero eran carroñeros, ¿verdad? Se comían los desperdicios, ¿verdad? Las sobras de los animales que habían sido devorados por las grandes fieras, ¿verdad? Y se los comían así en estado descompuesto, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos eran carroñeros, ¿verdad? Pero después ya no se comieron la carne así, ¿verdad? Esa forma de alimentarse les dio nutrientes, ¿verdad? Y les permitió seguir y a través de millones de años desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hubo un momento en que aprendieron a usar el fuego, lo descubrieron, lo aprendieron a usar y cocinaron sus alimentos, ¿verdad? De manera que cazaban un animal y lo asaban, pues, ¿verdad? Ellos, digamos que cuando tenían carne, podían comer carne asada todos los días, ¿verdad? Por decirlo así de una forma tal vez, digamos, sarcástica, ¿verdad? O de verlo como un chiste, pues, ¿verdad? Pero entonces, digamos, ellos siguieron desarrollándose y esa recolección de alimentos, esa recolección de semillas, esa caza, ¿verdad? Esa actividad práctica, como decía el compañero, era una forma de interrelación, ¿verdad? Entre esos seres, ¿verdad? Entonces la práctica social, volviendo al tema, para que no nos vayamos divagando por ahí, ¿verdad? La práctica social no es otra cosa que la interrelación de los seres humanos en los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo, ¿verdad? Y en otros procesos no económicos, como por ejemplo los procesos políticos, ¿verdad? Etcétera, culturales, religiosos, filosóficos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? En eso consiste la práctica social. Entonces, la práctica social se da dentro de la realidad objetiva, ¿sí? Entonces, luego
luego, en esa tercera unidad, pues, dice la dialéctica, vamos a ver la dialéctica como un método de estudio del pensamiento que facilita comprender la interrelación de las formas del pensamiento y la relación de estas con el contexto de la sociedad y la naturaleza. Entonces, la dialéctica materialista, vista como lógica dialéctica, ¿verdad? Nos permite comprender, ¿verdad? Cómo funciona, cómo el pensamiento a través de su estructura, a través de sus formas, ¿verdad? Que están señaladas aquí con negrita, ¿verdad? Refleja la realidad objetiva. Y entonces ahí observamos un vínculo, ¿verdad? O como dice ahí, un eslabón, ¿verdad? Entre la realidad objetiva y el pensamiento, ¿verdad? Entre la realidad objetiva, la práctica social y el pensamiento, ¿sí? Entonces, en el curso de lógica se explica cómo el proceso del conocimiento interactúa, cómo en ese proceso interactúan las leyes de la lógica dialéctica y las leyes de la lógica formal, ¿verdad? Pero que las leyes de la lógica formal son insuficientes. O sea, digamos que la lógica formal viene a ser incompleta, porque la lógica formal estudia únicamente el pensamiento desde el punto de vista de su estructura lógica, ¿verdad? De su estructura lógica o de su forma lógica. Y la lógica dialéctica estudia el pensamiento en su relación con la realidad objetiva, ¿verdad? Entonces quiere decir que la lógica dialéctica nos explica cómo el pensamiento es un reflejo o es producto de la realidad objetiva, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, yo creo que les decía hace un momento, ¿verdad? Miren ustedes, yo les puedo decir, miren ustedes, vamos a dejar esto hasta aquí porque yo pensé que era de noche, pero es de día, ¿sí? Y ustedes van a decir, no, pero si ahorita es de noche, si está oscuro, ¿verdad? Y el reloj dice que son las 19 horas con 43 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, digamos, si salimos, bueno, sin necesidad de salir, nosotros nos damos cuenta que ciertamente es de noche, ¿verdad? Y que son las 19 horas con 44 minutos ahorita, ¿verdad? Entonces resulta que la dialéctica materialista como, digamos, como lógica dialéctica, nos explica cómo ese pensamiento es un reflejo de la realidad, ¿sí? Ustedes van a decir, no, no es de día, es de noche, está oscuro. Entonces, sigamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque ustedes van a salir o si digamos en su lugar, ahí donde están, van a ver que es de noche, pues no es de día. La luz es luz artificial, no es luz natural, ¿verdad? Entonces, eso se refleja en nuestro pensamiento, ¿sí? Y ya vamos a ver a lo largo de... sí, Héctor, Rogelio, miren ustedes, a propósito de la pregunta de Héctor, por el día de hoy, no sé si ya hiciste el formulario, Rodolfo. Sí, licenciado, ya los compartí en el Classroom. Ah, lo hubieras compartido aquí en el chat, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, pues, por hoy vamos a tomar asistencia, ¿verdad? Quienes no se han anotado ahí en Classroom, por favor agréguense a Classroom y accedan, mejor dicho, al formulario a través de Classroom o a través de este chat donde acaba de compartir Rodolfo el enlace. Ahorita te doy la palabra, Noemí.
también, si ustedes conocen algunos compañeros o compañeras que por alguna razón no pudieron asistir hoy, ¿verdad? Veo que hay pocos estudiantes, hay 34, ¿verdad? Que no pudieron asistir hoy, ustedes les pueden compartir, bueno, creo que no pueden, ¿verdad? Entonces que avisan y les compartimos el enlace de WhatsApp para que se lo envíen a sus compañeros, ¿verdad? Y se puedan unir a WhatsApp y entonces vamos a utilizar este formulario y probablemente el próximo jueves otra vez un formulario para hacer, digamos, tener la base de datos de este salón, ¿verdad? Adelante, Noemí. Buenas noches, licenciado. Solo con una molestia, ¿será que puede volver a compartir el código de acceso para Classroom? Es que no lo logré alcanzar todo. Bueno, haceme favor, Rodolfo. Gracias, Lic. Vaya. Entonces, volvemos al tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del curso? Bueno, dice que el estudiante sea capaz de adquirir conocimientos sobre la expresión correcta de pensamientos en forma y contenido, de acuerdo a las bases de la lógica formal y lógica dialéctica, ¿verdad? O sea, digamos que el estudiante sea capaz de aplicar, ¿verdad? El pensamiento lógico, ¿verdad? En su vida cotidiana, en su profesión, ¿sí? En el análisis de los problemas económicos, sociales y políticos, ¿sí? De eso trata la lógica, ¿verdad? Que darle los elementos al estudiante para que pueda analizar, ¿sí? Ustedes, me imagino que en los trabajos, ¿verdad? Les piden. Yo he visto algunos anuncios ahí que salen anuncios de trabajos, ¿verdad? Capacidad de análisis y síntesis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que ustedes tienen que analizar, tienen que ver esto. Vamos a ver el blanco con el azul, nos da celeste, ¿verdad? O el rojo con el amarillo, pues nos da anaranjado, ¿verdad? Entonces esa cuestión, ¿verdad? Que tenga la capacidad de analizar y de sintetizar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en este curso, ¿sí? A lo largo de todo el semestre, ¿sí? Entonces, dice que adquiera conocimiento sobre la expresión correcta de pensamientos en forma y contenido de acuerdo a las bases de la lógica formal y la lógica dialéctica, determinando la congruencia con la realidad y su veracidad mediante la práctica social, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la práctica social es una interacción, ¿sí? Nosotros en nuestra vida cotidiana o interactuamos con otras personas, ¿sí? Interactuamos en nuestro trabajo. Y, por ejemplo, ustedes en el día pues están trabajando, ¿verdad? Y van a decir, bueno, entonces quiere decir que la práctica social es cuando yo me relaciono con mis cuates, con mis cuatas. Bueno, eso es parte de, ¿verdad? Eso es parte de, o sea que la práctica social tiene, digamos, dos ramificaciones, ¿sí? Por un lado, la vida cotidiana. Y por otro lado, digamos, la interacción social como parte de una estructura social, pues, como parte de una clase social, ¿sí? Quiere decir que cuando llegamos a la oficina, al trabajo, ciertamente nos vamos a relacionar con los cuates, ¿verdad? Con las cuatas, ¿sí? Pero también estamos en una relación directa con con el patrón, con el empresario,
con el dueño del capital, ¿verdad? Por lo tanto, ahí él es el capitalista y nosotros los trabajadores, ¿sí? Entonces digamos que esa práctica social, ¿verdad? Esa práctica social nos va a generar ciertas ideas, ¿sí? Ideas que nosotros vamos a ir puliendo, ¿verdad? Vamos a ir mejorando, vamos a ir cambiando, vamos a ir transformando, solo gracias a la acción de la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿sí? Entonces, claro, nosotros vamos a comprender, ¿verdad? Cuál es nuestro papel como parte de la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, ahorita ustedes saben que estamos en un proceso de elecciones, ¿verdad? Y entonces la lógica formal y la lógica dialéctica, a ustedes en el transcurso de un mes vamos a tener elementos suficientes para poder entender, ¿verdad? Para poder comprender y para poder reflexionar nuestro voto, ¿sí? La lógica formal, en lo que veremos de aquí al 20 de agosto, nos va a permitir comprender esa realidad social en la que se encuentra Guatemala y nos va a permitir comprender por qué razón debemos reflexionar nuestro voto y exactamente por qué razón no tenemos que votar por la señora, ¿verdad? Por la señora Torres, pues. Entonces, vean ustedes que la mayoría de la población guatemalteca es joven, ¿sí? Eso está determinado por las estadísticas que el mismo Estado guatemalteco se ha encargado de elaborar en los censos habitacionales, ¿verdad? Entonces quiere decir que la mayoría de guatemaltecos es joven, ¿sí? O sea, es así como ustedes, pues, joven. Y pues esa juventud fue la que principalmente fue la juventud la que decidió en esta primera vuelta de la elección en junio, en el 25 de junio, ¿verdad? O sea, fueron los jóvenes los que principalmente votaron a favor de un cambio en Guatemala, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y entonces ustedes, si este curso les va a permitir comprender por qué estamos como estamos, y no solo este curso, porque también ustedes ya recibieron socioeconomía general, ¿verdad? Y ya recibieron fundamentos teóricos de las ciencias económicas. Y ahora están recibiendo elementos de lógica formal y lógica dialéctica, y también economía política, ¿sí? Esos 4 cursos a ustedes les dan todos los elementos teóricos, ¿verdad? Necesarios para comprender la realidad objetiva por la que atraviesa Guatemala, ¿sí? Y por qué tienen que orientar correctamente su voto, ¿sí? Porque es para beneficio de toda Guatemala, ¿sí? Es ahora, no es dentro de 4 años, es ahora. Porque si no lo hacemos ahora, es probable que no volvamos a tener esta oportunidad, ¿sí? Y la lógica formal, el curso de lógica formal y lógica dialéctica nos enseña precisamente a comprender esa realidad objetiva y a comprender principalmente la práctica social, ¿sí? Y cuál es nuestro papel dentro de esa práctica social. Entonces, y cabalmente aquí lo dice, ¿verdad? O el otro objetivo es formar un pensamiento crítico
mediante la aplicación del análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, la comparación y la generalización en los procesos de la realidad nacional, ¿verdad? Proceso electoral, ¿verdad? Está incluido acá. Por ejemplo, fíjense ustedes que aquí en el curso de lógica vamos a ver la relación entre los conceptos, ¿verdad? Digamos, entre los conceptos genéricos y los conceptos específicos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que aquí tenemos un concepto genérico. Procesos de la realidad nacional, ¿verdad? Este es un concepto genérico, ¿sí? Y el proceso electoral, ¿verdad? El proceso electoral que se está desarrollando es un concepto específico, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, formar un pensamiento crítico mediante la aplicación del análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, la comparación y la generalización en los procesos de la realidad nacional. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que nosotros tenemos que formarnos un pensamiento crítico y analizar de manera objetiva, ¿verdad? Ese proceso electoral, ¿verdad? Bueno, y miren ustedes que ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué se está metiendo a hablar de políticas y el curso es de lógica? Bueno, miren, les anticipo que en el curso de lógica yo frecuentemente les voy a hablar de política, porque la política es parte de la práctica social, ¿verdad? Entonces, no me puedo, digamos, no puedo evadir la responsabilidad de hablarles de política en el curso de lógica, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante porque fíjense ustedes que la lógica se aplica en todas las ciencias. Esa es una de las características de la ciencia de la lógica, ¿verdad? Y por lo tanto de las leyes de la lógica formal y la lógica dialéctica. Las leyes de la lógica formal y de la lógica dialéctica se aplican en todas las ciencias y en todos los ámbitos, ¿sí? Pero las leyes de otras ciencias son leyes específicas. Por ejemplo, las leyes de la economía política son leyes de la economía política, ¿verdad? No se pueden aplicar a la lógica. Ahora, las leyes de la lógica sí se pueden aplicar a la economía política, ¿verdad? Las leyes del materialismo histórico son leyes del materialismo histórico únicamente. No se pueden aplicar a la lógica, ¿verdad? Las leyes de, por ejemplo, de la física, ¿verdad? Las leyes de la astronomía, las leyes de la química, ¿verdad? Las leyes de la psicología, de todas esas ciencias, tienen su campo específico en cada una de esas ciencias, ¿sí? No se pueden aplicar, por lo tanto, en el campo de la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿verdad? Pero las leyes de la lógica formal y la lógica dialéctica sí se pueden aplicar en todos los campos, habidos y por haber, porque la lógica como ciencia, pues nos enseña, como les decía, a digamos, a construir un pensamiento lógico. Entonces, bueno, los objetivos específicos pues son una desagregación, ¿verdad? De los objetivos generales. O sea, los objetivos específicos no son otra cosa que el desarrollo de los objetivos generales, ¿sí? Entonces acá dice adquirir dominio de la lógica formal y lógica dialéctica como instrumentos racionales del conocimiento científico. Asimilar los elementos teóricos y metodológicos del proceso de conocimiento. Adoptar una actitud científica al interpretar el proceso de conocimiento de la realidad objetiva. Explicar los elementos racionales del proceso del pensamiento y las funciones que los enlazan. Explicar la unidad, diferencia y relaciones existentes entre la lógica formal y la lógica dialéctica.
valorar la importancia de la lógica como ciencia y como método de conocimiento del universo. Y por último, aplicar los conocimientos de la lógica formal y la lógica dialéctica a los problemas y situaciones concretas del entorno nacional, ¿verdad? Entonces ya se dan cuenta ustedes que no es que yo por fregar quiera hablar de política, ¿verdad? O de economía, pues, ¿verdad? No es que, es que ese es muy necio, se mete a hablar de política. No, es que lo que pasa es que el programa mismo del curso lo exige, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar eso. Bueno, no sé si tenga alguna duda, porque hasta el momento, pues, digamos, no he escuchado alguna participación de ustedes. Quisiera saber si alguien tiene dudas. No, Lick, todo claro. Bueno, solo Cristian está conectado. Bueno, los demás están conectados, pero van a estar cenando o viendo la novela. Bueno, Catherine y por ahí Steven también. Jorge, No, Lick, de mi parte todo claro, Lick. Ana, muy bien. Todo Bueno, claro, licenciado, gracias. Todo claro, gracias. Excelente. Bueno, entonces ahora veamos rápidamente el contenido programático. Bueno, entonces como les decía, ya en la descripción veíamos cuál era el contenido del programa, ¿verdad? En la primera unidad, pues, vamos a ver los aspectos generales de la lógica como ciencia. Entonces, ¿qué es la lógica? Una definición e importancia de la lógica como ciencia. Vamos a ver un esquema de evolución, un esquema de evolución histórica de la ciencia, ¿verdad? En este caso, este tema va a ser objeto de estudio por parte de ustedes, o sea, digamos, lo tienen que desarrollar ustedes, ¿verdad? A través de una línea de tiempo. Es una tarea que ustedes van a realizar, ¿verdad? Y que por supuesto, pues tiene su ponderación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí de manera descriptiva en qué consiste o cuáles son las divisiones de la lógica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la lógica se divide en lógica formal y lógica dialéctica, ¿verdad? Luego veremos qué es el pensamiento. Para eso, pues vamos a definir el pensamiento, vamos a ver algunos rasgos fundamentales del pensamiento y, por supuesto, cuáles son las formas del pensamiento. Entonces aquí vamos a ver cuál es el papel del concepto, del juicio y del razonamiento, ¿verdad? Y estos tres son precisamente las formas del pensamiento, o sea, el pensamiento está estructurado en concepto, juicio y razonamiento. Luego en la segunda unidad, ahí vamos a entrar, vamos a analizar con un poco de más profundidad la lógica formal, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la importancia, vamos a definir la lógica formal y cuál es la importancia, cuál es su importancia. Vamos a analizar también las leyes de la lógica formal. Entre ellas tenemos que las leyes de la lógica formal son 4, ¿verdad? La ley de la identidad, la ley de la contradicción y no contradicción y la ley del tercero excluido. Bueno, aquí hago una pausa porque, bueno, quiero comentarles que esas 4 leyes son vigentes, ¿verdad? De hecho, esas 4 leyes se aplican en todos los ámbitos existentes, en todas las ciencias, ¿sí? En la física, en la astronomía, en la química, en la biología, en la psicología, en la psiquiatría, en la botánica, en
en la informática, en la robótica, en todas las ciencias, ¿sí? En todas las ciencias se aplican esas 4 leyes, pero ustedes se dan cuenta que acá, digamos, estamos, digamos, señalado acá estas 3 primeras leyes, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque fíjense ustedes que estas leyes fueron descubiertas por un filósofo griego hace más de 2000 años, ¿verdad? Vamos a ver, que alguien me explique si tiene idea de cuál sería ese importantísimo filósofo griego que descubrió esas 3 leyes del pensamiento. Sócrates. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Platón. Aristóteles. Aristóteles, es correcta la respuesta. Sí, es Aristóteles, o fue Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles ha sido considerado como el filósofo más importante. Claro que, por supuesto que los filósofos más importantes, ¿verdad? O, digamos, los principales, Sócrates, Platón, Aristóteles, pero de ellos 3, el más importante, Aristóteles, ¿verdad? Y claro que los aportes de Sócrates y de Platón siguen vigentes, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que Sócrates desarrolló una teoría del pensamiento. Y en esa teoría del pensamiento, Sócrates no solo plantea las leyes de la identidad, de contradicción y no contradicción y de tercero excluido, sino que también, dije Sócrates, perdón ustedes, Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles no solamente plantea esas 3 leyes de la lógica formal, sino que también desarrolla una teoría sobre el concepto, sobre el juicio y sobre el razonamiento, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ver cuando estén desarrollando su tarea del esquema histórico de la lógica, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra ley, porque no son solo 3, ¿verdad? Son 4. Entonces resulta que esta tercera ley, pues no fue descubierta por Aristóteles, ¿verdad? Esta tercera ley fue descubierta por un pensador alemán, un filósofo alemán, ¿verdad? Estamos hablando ya de nuestra era, pues, no recuerdo exactamente el año, pero es un pensador alemán, un filósofo alemán llamado Leibniz, no me recuerdo el nombre del señor, pero ustedes lo van a ver ahí en su libro, ¿verdad? Cuando estén desarrollando eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué consiste la forma lógica, ¿sí? En qué consiste la forma lógica y cuáles son los componentes de la forma lógica, ¿verdad? Igualmente veremos qué es el conocimiento inferido, qué es la verdad formal. Aquí ya vamos a entrar con más detalle a ver el concepto. Por eso les decía que en esta segunda unidad se profundiza un poco más en la lógica formal, ¿verdad? Porque vamos a ver, por ejemplo, el concepto, una definición y las características esenciales del concepto, en qué consiste la clase, en qué consiste el término, la extensión y comprensión de los conceptos, la relación inversa entre la comprensión y la extensión de los conceptos, así como una clasificación de los conceptos por su extensión, relación entre el concepto genérico y concepto específico. Recuerdan ustedes que ahí arriba les decía
les ponía un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo donde hablábamos, por ejemplo, de, voy a dejar esto acá así, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Procesos de la realidad nacional, ¿verdad? Yo les decía, miren ustedes, este es un concepto genérico, ¿verdad? Y dentro de ese concepto genérico podemos ubicar un concepto específico llamado proceso electoral 2023, ¿verdad? Proceso electoral en Guatemala 2023, ¿sí? Entonces, ese concepto proceso electoral 2023 es un concepto específico, ¿verdad? Entonces lo que vemos ahí es una relación entre concepto genérico, ¿verdad? Y concepto específico, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los conceptos se relacionan por su extensión, por su grado de abstracción, por la relación entre comprensión y extensión, y vamos a ver la definición, ¿verdad? Cómo se llama, vamos a ver cómo se estructura la definición, vamos a ver también las clases de definición, los problemas de cognición, o sea, de conocimiento que resuelve la definición científica, cuáles son los requisitos que debe cumplir una definición y cuáles son los errores de la definición, ¿verdad? Entonces, hasta aquí voy a colocarle, colocarle acá, le vamos a poner hasta aquí. Evalúa en el primer parcial. ¿Sí? O sea, de aquí para atrás, ¿sí? Toda la primera unidad y parte de la segunda hasta este 2.645, ¿verdad? Hasta ahí llegamos en el otro salón, Rolf. Sí, licenciado. Hasta ese punto llegamos. El juicio ya no lo vimos, ¿va? Y no. Que eso ya corresponde para el segundo parcial. Ah, vaya, mira vos, se me olvidó, ¿tomaste capturas? Sí. Ah, vaya, del primer periodo y ahorita del segundo. Y solo voy a verificar si se me guardó el del primero. Bueno. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá. El próximo día de clase veremos el resto, ¿verdad? Vamos a trabajar rápidamente, ¿verdad? El próximo día de clase para, digamos, poder iniciar el contenido del curso, ¿verdad? Como ya hicimos una descripción general, ¿verdad? Del contenido programático. Entonces ahora vamos a, el jueves vamos a entrar directamente al contenido digamos, de la primera unidad, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, la pueden plantear. No sé si ya se agregaron, hay apenas 32 estudiantes, ¿verdad?
hay apenas 32 estudiantes y bueno, yo pensaría que, bueno, miren ustedes mientras, por favor, si ustedes conocen a compañeros, compañeras que se hayan asignado a este salón, pídanles que se incorporen, porque, es decir, hoy, me imagino que ya llenaron el formulario, ¿verdad? Con sus datos. Eso nos va a servir para dos cuestiones, ¿verdad? Primero, vamos a tomar el correo electrónico, y el correo electrónico que deben ustedes anotar ahí es el correo con el cual se registraron en la facultad, ¿verdad? En este segundo semestre. Entonces, eso lo vamos a copiar y lo vamos digamos, a ingresar en la plataforma, ¿verdad? Para enviarles la invitación para que ustedes no tengan que estar pidiendo acceso todos los días, ¿verdad? Sí, pues cabalmente para que no tengan problema para ingresar a la plataforma esta, ¿verdad? De Google Meet. Con Soy Económica, bueno, es que parece que por ahí ustedes ingresan al curso, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya con ese correo electrónico les vamos a enviar la invitación a ese correo, ¿verdad? Y con ese correo ustedes le van a dar a aceptar, ¿verdad? Que sí van a asistir. Y ya el próximo día de clases, pero el problema es que ahorita hay solamente 32 estudiantes y yo pienso que hacen falta, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves vamos a ver si el próximo jueves hay más estudiantes, Rodolfo. Pasamos de nuevo el formulario, ¿oíste? Por favor. Sí, de acuerdo, licenciado. Bueno, ¿no hay dudas? No, Lic. No, licenciado. No, Lic. Pero hoy no, Lic, gracias. Claro, licenciado. No, licenciado. Perfecto. No, gracias, Lic. Bueno, entonces, no habiendo más que hacer constar, pues damos por terminada la clase de hoy, ¿verdad? Y nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver una compañera que mandó su correo, pero Sofía, fíjate que no es aquí donde tenés que mandar tu correo. Rodolfo te acaba de compartir el formulario, tenés que llenar ese formulario. Ahí ingresas tu correo. Somos Salón 208. Bueno, nos vemos entonces. Buen provecho y feliz noche. Feliz noche. Lic. Provecho. Buen Feliz provecho. noche, licenciados. Gracias. Feliz noche, Lic. Ya le mandé las capturas. Vaya vos, muchas gracias. Pero mira vos, ahí me haces la campaña de apoyarme ahí con el tema de los informes. Sí, claro que sí. Solamente que de Clark solo me envía la invitación del salón 207, que solo estoy en el 208. Vaya, mirate, yo te lo voy a enviar ahorita. Mira, aprovechando entonces, como vos tenés el programa, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, mira, pues, por ejemplo, en el informe, tal vez me haces favor de anotar, por ejemplo, ahí está la fecha, ¿verdad? Día 11 de julio, martes 11 de julio, ¿verdad? Descripción del programa. Esa es la actividad que realizamos hoy, ¿verdad? Descripción del programa. Y anotamos los puntos, bueno, no todos, ¿verdad? Porque son un montón, pero por lo menos los títulos principales, ¿verdad? Descripción, objetivos y contenido, primera unidad y segunda unidad hasta tal punto, ¿verdad? Ok. Y me haces favor de
de copiar, pegar ahí las imágenes, ¿verdad? Y me lo envías digamos, el viernes o lunes, ¿verdad? Sí, claro, con gusto, licenciado. Bueno, gracias a vos, entonces nos vemos. Feliz noche. Nos vemos, feliz noche, que descanse. Gracias. Feliz noche, jóvenes.